¿Qué es la prescripción laboral? En el presente video vamos a ver todo sobre la prescripción laboral y algunas cuestiones relacionadas con la caducidad. Cuando nosotros hablamos de prescripción laboral y caducidad laboral, tenemos que tener en cuenta que estamos discutiendo la certeza de las relaciones humanas y es la búsqueda constante de la certidumbre. Hay ciertas relaciones humanas, situaciones jurídicas, relaciones jurídicas que pueden considerarse inestables y ante, por ejemplo, la inestabilidad de esas relaciones jurídicas es necesario que exista un corte, una cuestión definitoria, un fin a esas relaciones o situaciones que pueden llegar a darse mediante el instituto de la prescripción laboral o mediante la caducidad. Y el fundamento de la prescripción y la caducidad tiene que ver con la pérdida de la acción o del derecho por el transcurso del tiempo, sin que esta acción o sin que este derecho sea utilizado durante bastante tiempo. Entonces la prescripción, la caducidad, la preclusión procesal aparecen como instituciones relevantes y de alguna forma tiranas porque están en contra del tiempo, del paso del tiempo, o de alguna forma juega el tiempo en este supuesto caso, pero son instituciones totalmente necesarias para generar lo que es la certeza de las relaciones jurídicas, que estas relaciones jurídicas o situaciones jurídicas también se caracterizan por su inestabilidad y incertidumbre también. Entonces se deben evitar, gracias a la prescripción y gracias a la caducidad, se tienen que evitar situaciones ambiguas generadas por la incertidumbre. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos, ¿sí? Estos son los elementos centrales que tienen que ver primero con el factor tiempo, tienen que ver con el factor tiempo y también tienen que ver con la incertidumbre de la indecisión propia de los derechos. Existen discusiones acerca de la prescripción en el ámbito del derecho laboral, específicamente porque de alguna manera el instituto sufrió diversos cambios a lo largo del tiempo, porque antes hablaba de una prescripción de 10 años, de 5 años, aplicada a diferentes fueros y diferentes ramas del derecho, y luego en el derecho laboral tenemos la famosa prescripción bienal, la prescripción de 2 años. Y también estas discusiones en el foro laboral se centran que el derecho laboral se caracteriza por su naturaleza protectoria y se caracteriza por el principio de irrenunciabilidad. Y esto quiere decir que nosotros, o los trabajadores o las trabajadoras, de alguna forma pueden renunciar a sus derechos por el transcurso del tiempo. Se genera ese tipo de cuestiones relacionadas con el factor tiempo y la incertidumbre de los derechos, es decir, la posibilidad que tienen los trabajadores, por ejemplo, de exigir el pago de los créditos laborales adeudados o el pago de las indemnizaciones laborales. El artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo establece un plazo de prescripción de 2 años, ¿sí? Y la jurisprudencia ha dicho, respecto al plazo de 2 años, que el pedido de inconstitucionalidad del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta improcedente toda vez que la norma aludida reposa en principios de orden público y a través del instituto de la prescripción no se afecta la intangibilidad de los derechos, sino que en aras de un interés superior colectivo se priva de reclamarlos a quien no los ejercita. Ello por cuanto la selección del plazo para la prescripción de demandas laborales constituye el ejercicio de un criterio de oportunidad que no debe en principio ser objeto de control por parte de los jueces, mientras no pueda ser tildado de irrazonable, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, respecto a esta interpretación jurisprudencial del artículo 256, lo que podemos apreciar acá, básicamente que está en juego, primero, un interés superior de la sociedad como colectivo, que tiene que ver con esto de finalizar, de dar por finalizados los conflictos propios que se pueden llegar a dar en la sociedad. Y otra cosa tiene que ver también con el orden público, que tiene que ver con estos principios, con estos valores que tienen una gran relevancia para la sociedad en su conjunto. Con respecto a la prescripción, el Código Civil y Comercial no establece, el Código Civil y Comercial Unificado de la Nación no establece una definición propia de prescripción, ¿sí? Y las definiciones son realmente imprecisas y por lo tanto conceptualizar quiere decir que estamos limitando. Definiendo es limitar, conceptualizar es limitar a un fenómeno o un instituto como es la prescripción. Sin embargo, el código de Vélez Arfiel, en el artículo 3947,
establecía que la prescripción es un medio para adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Aparece también acá el factor tiempo. Y por otra parte, el artículo 3949 del Código Civil de Vélez Sarsfield establecía que, acerca de la prescripción liberatoria, que es la que nos interesa en esta charla, que es una excepción para repeler una acción por el solo hecho de que el que la entabla ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere, ¿sí? Entonces siempre aparece la incertidumbre, el factor tiempo y la pérdida de un derecho. Un derecho como por ejemplo perder el derecho a reclamar como trabajador o como trabajadora la posibilidad de reclamar las correspondientes indemnizaciones laborales o lo que sería también exigir los créditos laborales adeudados, como por ejemplo los salarios caídos, por ejemplo el SAC proporcional o las vacaciones proporcionales no gozadas. Ahora bien, ¿qué es la caducidad? La caducidad es diferente, es prima hermana de la prescripción, porque la caducidad viene de la palabra en latín caducus, que proviene del verbo cadere, que significa caer, es decir, algo que ha finiquitado, que terminó básicamente. Y acá hablamos de acciones, ¿no? Estamos hablando de acciones judiciales contra determinada persona humana o jurídica. Y mediante la caducidad se pierde un derecho potestativo dejado de usar en función dentro de un periodo establecido por la ley. Tampoco la caducidad se encuentra conceptuada en el o descripta, por ejemplo, en el Código Civil de Vélez Sarsfield. Con respecto a los elementos propios de la prescripción, podemos nombrar la existencia de un derecho susceptible de ser perdido, el transcurso del tiempo que prevé la ley, la inacción del titular en dicho derecho, no obstante la posibilidad cierta del titular de haber actuado en salvaguarda del derecho mencionado, ¿sí? O sea, acá siempre estamos jugando con el tiempo y con la incertidumbre de ciertas situaciones o relaciones jurídicas, ¿sí? Y existen modos de suspensión de la prescripción. Una cosa es la suspensión y otra cosa es la interrupción. La prescripción se puede suspender. Esto quiere decir que transcurre un tiempo, un lapso de tiempo de prescripción, surge una determinada condición o determinado hecho que provoca que se suspenda ese plazo. Y ese plazo puede reanudarse a futuro, pero se tiene en cuenta el plazo anterior transcurrido. Es decir, que se va a sumar un nuevo plazo una vez que comience o se reanude el plazo de prescripción. Ahora, la interrupción de la prescripción es otra cosa. Porque cuando nosotros hablamos de interrupción de la prescripción, nos estamos refiriendo básicamente a que transcurrió un tiempo de prescripción, por ejemplo, sucedió un hecho condicionante, un hecho determinante, y una vez que sucedió ese hecho, que produjo la interrupción de la prescripción, todo lo anterior ya no vale. Es decir, que comienza a reanudarse nuevamente ese plazo de prescripción. Esa es la gran diferencia entre suspensión de la prescripción e interrupción de la prescripción. Con respecto a los modos de suspensión en el ámbito laboral, en este caso se aplica al régimen general del Código Civil, que prevé la suspensión por interpelación fehaciente al deudor por una sola vez y por un plazo de 6 meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción. Esto está en el artículo 2541 del Código Civil y Comercial. Y en el ámbito laboral, el plazo de prescripción para los créditos del trabajador, ¿sí?, opera desde que cada suma es debida o desde la fecha en la que se generó el derecho a cobrar la indemnización de conformidad con los plazos establecidos por la ley. Entonces, en ese caso, en caso de extinción del vínculo laboral, el cobro de las indemnizaciones en realidad correspondientes sería exigible a partir del cuarto día hábil contado desde el día siguiente a la notificación del trabajador. En primer lugar, vamos a tener en cuenta el primer supuesto, que tiene que ver con la suspensión de la prescripción. ¿Por qué se suspende la prescripción? Por la interpelación fehaciente al deudor. Y ahora bien, ¿por qué se interpela fehacientemente al deudor? Mediante un telegrama intimando al empleador deudor de que cumpla con sus obligaciones, ¿sí? Esto provocaría la suspensión. Entonces, cuando ustedes hacen una intimación mediante telegrama laboral al empleador, al requerido, están suspendiendo el plazo de prescripción por 6 meses, ¿sí? Después se va a reanudar con posterioridad. Ahora bien, con respecto a lo que tiene que ver con los créditos del trabajador, como por ejemplo, no sé, salarios caídos, o SAC proporcional, o vacaciones no gozadas, en ese supuesto caso, a partir del momento en el cual es exigible estos créditos, comienza a contarse el plazo de prescripción, a partir del cuarto día hábil, ¿sí? Después también hay suspensión de la prescripción, básicamente por un pedido de mediación, que no sería el caso del derecho laboral.
Y hay una interrupción de la prescripción. Cuando nosotros hablamos de interrupción de la prescripción, nos estamos refiriendo a tener por no sucedido el lapso que la precede e iniciar un plazo nuevo. Esto ya está en el artículo 2544 del Código Civil y Comercial. Y los modos de interrupción en el ámbito laboral, ya de acuerdo al artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpe el curso de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor de 6 meses. Acá tenemos, por ejemplo, la posibilidad de acceder ante el servicio de conciliación obligatorio, que es el SECLO, y este reclamo administrativo otorga efectos interruptivos, ¿sí? Se produce la interrupción de la prescripción por iniciar un reclamo o una petición ante el SECLO. Y el reclamo ante las comisiones médicas, hay cierta doctrina muy destacada, como el doctor César Arese, que es una posición que yo también comparto, que establece que el reclamo administrativo ante las comisiones médicas jurisdiccionales genera un efecto interruptivo de la prescripción. Ello hasta la fecha de notificación al trabajador de la resolución que denuncie la incapacidad definitiva, ¿sí? O sea, una vez que se finiquitó esa instancia, bueno, ahí ya dejó de surtir efectos la interrupción de la prescripción. Pero pasando en limpio, esto quiere decir básicamente que el inicio de un trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional también produce la interrupción de la prescripción. Y la caducidad, como estábamos viendo, que la caducidad se centra específicamente en lo que tiene que ver con el ejercicio de las acciones, con el despliegue de las acciones. Y los elementos propios de la caducidad tienen que ver con la inactividad u omisión, ejercer un derecho a una facultad, está el factor temporal por medio, y se produce el término o el fenecimiento, o sea, el fallecimiento o la destrucción o la pérdida, en este caso automática, de una acción por el transcurso del tiempo, ¿no? Esta pérdida del derecho, este fenecimiento del derecho, de la acción específicamente, perdón, es automática y el juez puede declararla de oficio cuando la ley lo señala, cuando la ley señala un término de caducidad. Y el plazo de caducidad es perentorio e improrrogable y no se suspende ni interrumpe como pasa con la prescripción. La caducidad, en este caso de los derechos, se extingue directamente al derecho por la omisión de su ejercicio del tiempo prefijado por ley o convención, ¿sí? Por su parte, bueno, la prescripción sabemos que va a extinguir la acción, ¿sí? Careciendo el acreedor a partir de operada la misma de la facultad para exigir el objeto debido. En cuanto a la caducidad del procedimiento administrativo o judicial, la caducidad de instancia, lo que provoca es la extinción del procedimiento del proceso, ¿no? La caducidad provoca eso una vez que se decreta la caducidad en el marco del proceso, pero no fulmina el derecho, ¿sí? Porque se puede llegar a efectuar con posterioridad un nuevo reclamo, siempre y cuando la acción no se encuentre prescripta en este caso. Y en Provincia de Buenos Aires lo que puede llegar a pasar básicamente es que se decrete de oficio la caducidad transcurridos 6 meses. Si el proceso no pendiere de un deber específico del tribunal, el tribunal podrá intimar para que en 5 días se produzca actividad procesal útil bajo percibimiento de decretarse la caducidad. Ahora, ¿cuál es el momento más allá de la caducidad para, por ejemplo, presentar una defensa que tiene que ver con la prescripción de la acción? Esto se puede llegar a producir al momento de contestar la demanda. El que se puede defender determinando o esgrimiendo como defensa es el demandado, y determinar en ese supuesto caso como una de las defensas o excepciones la prescripción, es decir, que ha finiquitado esa posibilidad de exigir al demandado los créditos laborales o las correspondientes indemnizaciones laborales.